¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Este es el programa Verdades para Hoy, un programa radial donde estudiamos verdades bíblicas que contienen mensajes urgentes para nuestros días. Sean bienvenidos. Recuerdo cuando era un niño, solía pedir permiso a mis padres para salir con mis amigos. Pero antes de darme el permiso, mis padres siempre me preguntaban, ¿a dónde irás? ¿Y a qué hora regresarás? En algún momento yo respondí así, mamá, yo no sé a dónde vamos, ni siquiera sé a qué hora vamos a regresar. Mi madre cruzó las manos y me dijo, a ver hijo, si alguien me pregunta, ¿dónde están tus hijos? ¿Qué voy a responder yo? ¿Crees que yo estaría tranquila sin saber dónde están mis hijos, sin siquiera saber a qué hora llegan? Pero yo me preguntaba en silencio, ¿quién va a preguntar eso a mis padres? Apreciado amigo oyente, ahora entiendo que esa pregunta, ¿dónde están tus hijos?, la hace Dios mismo a todos los padres de hoy día. Sí, así es. Esa pregunta está en Jeremías capítulo 13, verso 20. Dice así, ¿dónde está el rebaño que te fue confiado? ¿Dónde están tus hermosas ovejas? ¿Usted sabe, señor padre de familia, dónde están sus hijos? Algunos padres cristianos no tienen idea que sus hijos están en medio de lobos. Sí, están aprendiendo a ser fornicarios. Están preparándose para ser ateos, escépticos. Mientras usted trabaja o mira televisión, a sus hijitos le están convenciendo que ser homosexual es algo normal. Y que el ser hombre o mujer es cuestión solo de elección. ¿Dónde están tus hijos? Ese será el tema de hoy. Pero antes tenemos que orar para pedir sabiduría de lo alto. Oremos juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, nos acercamos a tu trono de gracia en oración con la seguridad de que tú estás intercediendo aún en favor nuestro. Estamos aquí muchos padres para pedir sabiduría de lo alto para que podamos comprender lo que significa esa gran pregunta que tú nos haces a todos los padres de hoy. Instrúyenos, Señor, a ser padres que te honren con la educación de sus hijos. En nombre de Jesús te pedimos. Amén. ¿Dónde están los corderitos que te he confiado? Es la gran pregunta de parte de Dios a todos los padres de familia. Pero, ¿por qué Dios pregunta eso? Resulta que un día Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, Jesús notó que varios niños venían a él a conocerlo. Pero los discípulos le decían, por favor, aléjense, no molesten a los niños, no molesten a Jesús, niños. Pero el maestro inmediatamente dice, no, dejen que los niños vengan a mí. No se lo impidan. Aún en pleno siglo XXI, esos niños parecen impedidos de estar cerca de Cristo. Por eso Él pregunta a todos los padres de hoy, ¿dónde están tus corderitos, señor Pedro? Señora Jimena, ¿dónde están sus niños? Que no los veo cerca de mí, pregunta Jesús. ¿Está usted preparado, señor padre de familia, para responder a esa pregunta? Probablemente mientras usted está sentado cómodamente mirando o escuchando este programa, note que sus hijos están jugando en el celular o mirando películas. Algunos jóvenes quizás estén en sus escuelas o colegio, o en la universidad. Ahora, imagínese Dios mismo haciéndole esta pregunta en persona. ¿Dónde están, señor Pedro, sus hijos de lunes a viernes? ¿Dónde están los corderitos que le confié, señora Jimena? Una gran mayoría de los padres responderán, bueno, de lunes a viernes, gran parte del día están en la escuela. Otros en la guardería, otros en el nidito, otros en el kindergarten, otros ya están en primero o segundo grado, etc. Ahora usted como padre, ¿sabe cuántas horas pasan sus corderitos en la escuela? Bueno, si no sabe, déjeme ayudarle. Sus hijos pasan 4 horas por día.
20 horas por semana, 5 días por semana, 88 horas por mes, un mes de 22 días, 880 horas por año, un año lectivo de 10 meses. Las tareas y los deberes sumados llegan a 300 horas aproximadamente. En total, sus hijos pasan 1.180 horas al año entre la escuela y sus deberes. Ahora, permítame preguntarle algo. ¿Usted sabe qué aprenden sus hijos en la escuela en esas 1.180 horas? Bueno, usted me dirá, hermano Eduardo, ¿qué pregunta es esa? Por supuesto que sé. Ellos van a la escuela para que se eduquen. Allí aprenden a ser personas útiles para la sociedad, respondería usted. Y aún yo pregunto, ¿y los profesores que educan a sus hijos, a tus hijos, ellos conocen a Cristo por experiencia personal? Bueno, usted dirá, no lo sé, probablemente sí. Hoy todo el mundo sabe que Jesús existe. Por favor, permítame hacerle más preguntas. ¿Usted como padre de familia sabe qué le enseñan a sus hijos en la escuela? Bueno, usted dirá, le enseñan a leer, a escribir, matemáticas, etcétera, etcétera. Y yo sigo preguntando, ¿solo eso aprenden? ¿A usted le consta eso? Usted está ahí las 4 o 5 horas diarias para controlar todo lo que su hijo recibe de los maestros que no conocen a Jesús. Usted, padre de familia, ¿sabe quiénes son los que diseñan la currícula escolar para los textos que sus hijos usan todos los días? Le voy a adelantar un poco. Son expertos jesuitas, formados en educación, los que diseñan la currícula para los textos escolares. De eso hablaremos más adelante. Existe un dicho que dice, no todo lo que brilla es oro. No todo lo que se denomina educación es educación. Mi querido amigo oyente, en muchos casos es perversión. Sí, así es. Presta atención a esto. En un artículo difundido por la Universidad Nacional de México, el artículo lleva por título Diversidad religiosa en los textos escolares. En su análisis dicen esto. Desde la misma Revolución Francesa en 1789, el manual escolar recibía de parte del Estado central un lugar de estima. El libro escolar, conjuntamente con las fiestas, dicen ellos, era la herramienta mejor adaptada y más potente para la difusión masiva de nuevas ideas. ¿Sabe qué significa esto? Que los textos escolares no están diseñados en función a las necesidades de sus niños, sino en función a qué nuevas ideas o doctrinas quiere enseñar el Estado o la Iglesia oficial a sus niños y a sus padres. Usted que es padre de familia, revise el texto escolar de sus hijos y se dará cuenta de esto. Hace unos 30 o 40 años atrás, los padres solo acompañaban o supervisaban los deberes de los niños. Hoy día la currícula exige que los padres deben también hacer los deberes con los niños. Les mandan deberes tan complejos para su edad, justamente para que los padres acaben realizándolo juntos. ¿Saben por qué? Porque así los padres deben leer también los textos escolares. De esa forma también quieren adoctrinar a los padres. La Biblia dice en Proverbios capítulo 22, verso 6. Instruye al niño en su camino, porque cuando fuere viejo, no se apartará de ello. Cuando fuere adulto, no se apartará de ese camino que aprendió cuando era niño. ¿Sabía usted que Satanás conoce ese texto? Claro que sí. Por ese medio se metió en las escuelas. Se metió justo al lugar donde los padres confían la educación de sus hijos a personas desconocidas. El diablo sabe que si adiestras a un niño, él no tendrá que arrastrarlo cuando sea grande. Ese adulto irá solo como cordero al matadero.
¿Sabe qué está haciendo el diablo hoy en las escuelas? Allí hay un adoctrinamiento constante en varias cosas. Adoctrinamiento constante en diversidad religiosa, en ateísmo, en espiritismo, en panteísmo. En los países andinos se llama Pachamama. Hay un adoctrinamiento constante en diversidad familiar, doctrina política, despatriarcalización, equidad de género, igualdad de género, entre otros. A esto debemos sumar las malas influencias, el entorno que le rodean a sus hijos en esas escuelas, donde sus hijos van a escuchar constantemente palabras groseras, moda indecente, prácticas inmorales, prácticas no saludables, fiestas, eventos, música profana, etc. Analicemos punto por punto y de manera resumida. Hablemos en primer lugar sobre la diversidad religiosa. ¿A qué se denomina diversidad religiosa? En la actual currícula escolar le da un enfoque amigable a este tema. Intentan hacerlo ver como inclusivo, argumentando lo siguiente, que lo más importante es que todos creen en el mismo Dios. También argumentan que cualquier religión es lo mismo y que todos los caminos conducen a Dios. Y le pregunto, ¿esto es lo que dice la Biblia? No, por supuesto. Pero si un niño llega a creer en esto, cuando sea grande elegirá una religión a conveniencia. ¿Por qué? Porque así aprendió cuando era niño. Porque la Biblia dice en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. No todos los caminos conducen a Dios, mi querido amigo oyente. Hay un solo camino. Es más, la Biblia dice en Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es muerte. Jesús es el único camino a la salvación. Ahora, usted sabe que el vino confunde la mente, ¿verdad? Las enseñanzas de la diversidad religiosa están ocultas en los textos escolares. ¿Y por qué hay este tema en los textos escolares? Se preguntará usted. Bueno, esto es para confundir a los niños. Sí, para confundir su mente, sus convicciones. Mientras en la casa o en la iglesia se les enseña a ser fiel al Dios Altísimo, en la escuela le dicen que todo es relativo, todo es bueno para Dios, con tal que mencione su nombre. Habiendo confundido la mente del niño, entonces surgirá la duda y sus niños comenzarán a objetar los principios bíblicos. Una vez surgida la duda, el niño crecerá escéptico. ¿Conoce usted a un adulto, a un joven escéptico? Pues sí, hay muchos jóvenes y adultos escépticos sentados en las bancas de la iglesia. Ahora usted sabe dónde es la escuela del escepticismo. Dice Apocalipsis, capítulo 18, verso 3. Porque todas las naciones han bebido del vino de Babilonia, del vino del furor de su fornicación. Muchos corderitos de Dios están bebiendo ese vino en las escuelas. Satanás intenta confundir las mentes de los niños con la diversidad de doctrinas de Babilonia. Ahora, hablemos sobre otro punto. Hablemos sobre el ateísmo en las escuelas. ¿Sabe usted lo que significa una escuela donde educan sin Biblia? Eso es simplemente ateísmo. Quiero hacerle una pregunta a usted, señor padre de familia. ¿Usted sabe si en la escuela donde están sus hijos usan la Biblia como el centro de educación? Si no es así, piense bien dónde se están educando sus hijos. Los pioneros de la reforma, de las reformas en la educación antes de 1844 en Oberlin, en realidad refiriéndonos a las escuelas de Oberlin que fueron un modelo de educación para el adventismo en todo caso,
Y de hecho, Ellen White habla mucho al respecto de estas escuelas, los menciona como un modelo educativo cuando estuvo en sus mejores momentos. En el libro Memorias de Oberlin, en la página 233, ellos escribieron lo siguiente: una educación cristiana sin la Biblia es una monstruosidad en el mundo religioso. Es una piedra de tropiezo para los incrédulos. Si su hijo está en una escuela donde no usan la Biblia como el centro de enseñanza, lo primero que sus hijos escucharán con frecuencia de sus maestros será teorías como este. La teoría de la evolución, por ejemplo, que el hombre proviene del mono. O la teoría del Big Bang, que la Tierra se produjo a partir de una explosión hace miles de millones de años. Eso es lo que sus hijos escuchan constantemente en las escuelas. Eso es ateísmo puro. Los niños escuchan de manera constante otras frases como esta, por ejemplo: yo no creo en Dios, no lo necesito. Además, soy buena persona. Otra frase común que muchos docentes repiten en sus clases es la frase del comunista Karl Marx: la religión es el opio del pueblo. El sensible cerebro de los niños van asimilando estas cosas y luego, cuando en casa comienzan a mostrar cierto desinterés por las cosas de Dios, comienzan a cuestionar la Biblia también. Luego ya no quieren ir a la iglesia. Y después nos preguntamos, ¿qué está pasando con mis hijos? ¿Por qué a mis hijos no les gustan ya las cosas de Dios? ¿Por qué cuando es grande ya ni se asoman a la iglesia? ¿Saben por qué ahora? Porque cuando eran niños se confundieron en la escuela. Tienen en la cabeza rondando doctrinas ateas, como también tienen en su cabeza rondando parte de las enseñanzas bíblicas que aprendieron en la iglesia o en la casa. En síntesis, mi querido amigo, sus hijos reciben una educación mezclada con el vino de Babilonia. Otra de las herejías que los hijos de los cristianos, de muchos cristianos, están recibiendo en la educación secular, en las escuelas, es la herejía del panteísmo. ¿Sabe usted qué enseña el panteísmo? Esa doctrina es tan peligrosa que muchos grandes pastores y estudiosos de la Biblia cayeron en esto y se convirtieron en panteístas. Pero de ese tema hablaremos en el próximo programa. Oremos a Dios juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu mensaje de hoy. Ahora que sabemos que nuestros hijos están siendo adoctrinados en las escuelas, necesitamos de tu dirección. Señor, ayúdanos. Sabemos que nuestros niños necesitan educarse, necesitan aprender a leer, a escribir y otros conocimientos de la ciencia, además de tu palabra. Pero ayúdanos a entender cómo y dónde debemos educarlos de tal forma que no reciban la educación mezclada con el vino de Babilonia. Perdónanos porque hemos sido descuidados en ese sentido. Ayúdanos, Señor, te pedimos en nombre de Jesús. Amén.